Lo vamos a subir más tarde. Muy bien. Bueno, lo que nos convoca hoy aquí es hablar un poquito de la idea de la innovación, y la idea es que deje de ser una idea, justamente. ¿Sí? Si hay algo a lo que está muy asociada la palabra innovación, justamente es algo que forma parte del universo de lo ideal, ¿no? De lo abstracto, de bueno, sí, la innovación está buenísima, hay que aspirar a eso, a desarrollarnos, a evolucionar, a tener grandes ideas. Y después cuando uno quiere bajar eso a tierra, empiezan a aparecer, aparece la realidad, básicamente, y la realidad muchas veces no quiero decir te obstaculiza, pero sí te propone ciertas pautas y ciertas condiciones que muchas veces hacen que nos terminemos olvidando de este entusiasmo que podemos llegar a tener por innovar, ¿no? Por innovar en el sentido de hacer algo nuevo, de desarrollar algo, de hacer que lo que hay, que lo que está, que lo que forma parte del status quo, que lo que forma parte de tu sistema, de tu mundo próximo, evolucione, pase a una versión 2.0, sea un poquito más grande, rinda mejores resultados, te funcione mejor a vos, le funcione mejor a tu público, lo que sea. Innovar en el sentido de evolucionar algo, ¿sí? Así que un poco el objetivo de esta charla va a ser compartir algunas ideas y algunos ejemplos y algunas herramientas que creo que son muy valiosas a la hora de desarrollar un mindset innovador. Una capacidad de pensar, y no solo de pensar, sino también de actuar y de ejecutar de manera innovadora, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir es que, en la medida de lo posible, la interacción sea por el chat, ¿sí? Si tienen algún comentario o alguna pregunta, me la dejan ahí. Y hay varias personas que me están diciendo que no se escucha. Y hay otras que me dicen que sí. No sé qué hacer. Algunos me oyen. Sí, Nati me dice que sí, se escucha. Daniela dice, debe ser por tu audio. Bueno, sí, bueno, tengo varios que me tiran pulgares para arriba, así que creo que no es un problema de mi compu. Debe ser problema o de Zoom, quizás, no sé, esperemos que no. Pues, la verdad que viene funcionando bien últimamente. Bueno, intenten, los que no puedan oír, salgan, entren. Yo tengo acá, estoy totalmente dispuesto a darle pase a la sala en el momento que lo necesiten. Vamos a empezar hablando de algo que me parece que es un lindo punto de partida. Voy a compartir pantalla, un segundo. No voy a compartir pantalla todo el tiempo porque la verdad que no quiero que miren un PPT, quiero que me miren a mí hablar, y me parece que va a ser como más humano. Pero en algunos momentos sí voy a compartir algo, como para que queden algunas ideas un poco más claras, ¿sí? Esto que yo llamo los algoritmos de la creatividad. ¿Qué son los algoritmos de la creatividad? Bueno, son, de alguna manera, los contextos que pueden llegar a impulsar procesos creativos. Puntos de partida, digamos, puntapiés. Si uno dice, bueno, ¿cuándo inicia un proceso creativo? Bueno, tenemos por lo menos 5 contextos a través de los cuales la creatividad puede empezar a suceder. Llamo los algoritmos de la creatividad. El primero de ellos es cuando tenemos la creatividad por asociación o combinación, ¿sí? Por ejemplo, existe un método de desarrollo de ideas que se llama pensamiento inventivo sistemático, que no es el tema del cual vamos a hablar hoy, pero seguramente en algún próximo encuentro hablemos de métodos creativos. Y el pensamiento inventivo sistemático te propone desarmar los elementos de lo que vos estás haciendo y combinarlos de otra forma. ¿Sí? Empezar a combinar las cosas de forma tal de generar cosas nuevas, ¿sí? Y así hay muchas ramas creativas y dinámicas creativas que tienen que ver con empezar a crear combinando cosas, combinando elementos. Bueno, ¿qué tengo? Tengo ciertos recursos, ciertas herramientas, ciertas personas, ciertas necesidades, ciertos desafíos, combino todo eso y lo pongo al servicio de un propósito, de un desafío, de un proyecto. Eso inicia un proceso creativo. ¿Se entiende? Un proceso creativo, a ver, un ejemplo de esto puede ser ponerse a cocinar algo, pero ponerse a cocinar con ganas, no porque uno tiene que meterse algo en la boca y tiene que seguir, ¿no? Cuando tiene que cocinar algo que le pone amor, que le pone tiempo,
entonces empieza a combinar elementos y también empieza a combinar algo de uno, ¿no? Uno le empieza a poner ese entusiasmo, ese amor, esa expectativa al plato que está cocinando y eso inicia un proceso creativo en sí mismo, ¿sí? El segundo algoritmo de la creatividad es el conocido como creatividad por imitación. Hay un libro bastante conocido que se llama Roba como un artista. ¿Y qué propone este camino creativo? Básicamente lo que propone es que uno puede empezar a crear copiando algo, ¿sí? Es algo que hacen mucho los creativos publicitarios. Esto doy fe porque algunos años trabajé en una agencia de publicidad. Cuando llega un proyecto, ¿no? Tenemos que hacer una publicidad para tal cosa. Lo primero que hacen los creativos publicitarios es ponerse a mirar publicidades de productos similares, ¿no? Empiezan a mirar, y agarran un par de cosas y empiezan su proceso creativo, ¿sí? Comienzan copiando. La verdad que da para hablar un encuentro completo sobre la copia porque es un recurso que, por un lado, es muy valioso en el proceso creativo, nada surge de la nada, de hecho todos aprendemos a hablar copiando a los más grandes, yo aprendí a tocar el piano copiando las canciones que me gustaban, todos aprendemos a escribir copiando lo que está en el pizarrón, o sea, aprendemos copiando, pero después hay toda una especie de convención social y de sistema educativo que empieza a juzgar la copia, incluso a castigarla, ¿no? Entonces, en función de eso, uno hasta termina como, de alguna manera, borrando la posibilidad. No, eso sí, copiar no, tiene que ser algo original. Y cuando ya uno se impone el sombrero del original porque es dificilísimo empezar a crear desde ahí. Entonces, bueno, muchas veces cuando uno quiere iniciar un proceso creativo puede utilizar el algoritmo de la creatividad por imitación. Después tenemos la creatividad por exploración. ¿Qué es la creatividad por exploración? Cuando uno se pone a explorar sin un fin concreto y de ahí surge un proceso creativo. Un ejemplo concreto de esto es el juego. El juego y la improvisación, donde vos te pones a jugar con algo, con tus elementos, con tu instrumento musical, con las herramientas de trabajo, con lo que sea que tengas. Te pones a jugar, garabateás, sin demasiadas expectativas, y en el medio del juego quizás entras en el famoso estado de flow y te conectás y empiezan a suceder algunas cosas y ¡pah! Surge una idea. Y cuando surge la idea, ya estás embarcada en un proceso creativo. Se te ocurrió pintar un cuadro, o escribir un libro, o tener un emprendimiento. Surge en el momento en el cual vos estás jugando con algo, que estás bailando con algo. ¿Sí? Ese es el tercero. El cuarto algoritmo creativo, o puntapié para los procesos creativos, es la subjetividad. Muchas veces no estamos buscando que suceda algo creativo, simplemente estamos viviendo, ¿sí? No estamos buscando copiar nada, no estamos explorando nada, no estamos haciendo nada, estamos viviendo. Vas por la vida, hablas con una persona, vas al trabajo, volvés, salís a correr, te haces la comida, vivís, llevas tu vida. Y de repente, en determinado momento, gracias a tu capacidad de darte cuenta de las cosas, la famosa conciencia, ves algo. Tu subjetiva te demuestra algo, tu subjetiva te dice, che, ¿qué tal si tal cosa? ¿Qué tal si llamo a tal persona para hablar de esto? ¿Qué tal si mañana en vez de cocinarme tal cosa me hago tal otra? ¿Qué tal si el fin de semana en vez de tirarme, no sé, 10 horas a mirar la última serie de Netflix, me como un libro? ¿No? Esos pequeños destellos de ideas que surgen de la subjetiva propia y que no surgen de algo en particular, surgen de vivir, surgen de estar en el mundo funcionando, pero por sobre todas las cosas de estar consciente a dos cosas, dos elementos. Primero, lo que pasa a tu alrededor. Todo. O sea, el lugar en el cual vos habitás, la gente con la cual vos te relacionás, los desafíos que tenés en el trabajo, etc. Como estar atentos a todo eso, ¿no? No dejar pasar nada, en la medida de lo posible. Y segundo, estar atentos a lo que pasa dentro de uno, ¿no? A esas necesidades, a las famosas evocaciones, ¿no? Internas. A ver, te levantás a la mañana un día y decís, hoy tengo ganas de tal cosa. Bueno, eso es algo que dentro de vos empieza a golpear una puerta y te dice, che, me gustaría que suceda tal cosa. O todo lo contrario, a veces te levantás totalmente desganado, desganada y decís, bueno, hoy no tengo ganas de nada, qué día de porquería, no quiero ni que suceda. Bueno, eso es otro tipo de mensajes, ¿sí? Entonces, cuando uno puede estar atento a lo que pasa afuera y a lo que pasa adentro, es mucho más factible que lo que pasa afuera convoque algo que lo que pasa adentro. Y cuando lo que pasa
cuando lo que pasa afuera convoca a lo que te evoca desde adentro, se te ocurre algo. Se te ocurre una idea, se te ocurre una oportunidad, se te ocurre generar un momento, se te ocurre una historia. Y eso puede ser un proceso creativo en sí mismo. ¿Sí? Pero no es del tema del que vamos a hablar hoy. El tema del que vamos a hablar hoy es el quinto algoritmo de la creatividad, que es la famosa creatividad por requerimiento o por demanda. ¿Qué es la creatividad por requerimiento o por demanda? Mirá, te lo puedo explicar de esta manera. Se está prendiendo todo fuego. Hagamos algo para apagar este fuego ya. ¿Y qué hacemos? Y no sé, mira, allá hay unas mantas, allá tengo el grifo del agua y tengo una manguera que mide 3 metros. Bueno, dividamos las tareas y apaguemos el fuego. O sea, tengo una situación que quizás es imprevista, que quizás es impuesta, que quizás yo no la salí a buscar, o quizás sí, y que de repente me dice, ¿y ahora qué haces con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? Entonces, de alguna manera, con lo que tenés, y acá muchas veces ayuda el pensamiento inventivo sistemático, decís, bueno, pará, con los elementos que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo crear? ¿Qué puedo resolver? Y si no tengo todo lo que necesito, ¿puedo salir a buscar algo? Capaz que puedo, capaz que no puedo. Siempre damos el ejemplo creo que lo tengo por acá, bueno, no importa, ¿se acuerdan la película Apolo 11? Creo que era la de Tom Hanks, que se iban a la luna y no llegaban porque les explotaba ahí uno de los tanques ahí de oxígeno. Y entonces, ese caso se utiliza mucho cuando se explica, sobre todo las metodologías creativas o la filosofía creativa de pensar dentro de la caja. Que es, los tipos sobrevivieron porque había un equipo de científicos acá en la Tierra que tuvo que generar un modelo totalmente limitado para resolverles un problema allá. O sea, lo llamaron por teléfono al cohete, ¿no? Y le dijeron, che, ustedes se están quedando sin oxígeno, hay que crear un filtro, porque se están quedando sin oxígeno, se lo están consumiendo muy rápido. Bien, ¿qué tienen ahí? Entonces los tipos empiezan a mirar y dicen, mira, yo tengo un rollo de cocina, tengo una bolsa de nylon, tengo una media usada. Desde el cohete le decían lo que tenían. Y los científicos acá, digamos, con esos elementos, y por una cuestión de necesidad y urgencia, inventaron una solución que se la pudieron transmitir como si fuera una receta de cocina. Entonces por radio le iban diciendo, bueno, ahora el rollo de cocina, ahora ponele la media, ahora mete el rollo de cocina en la manguera, ahora, y le fueron indicando cuál era el camino hacia encontrar una solución. Eso fue un proceso creativo, pero no fue un proceso creativo que surgió porque estábamos todos bien y dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a inventar un filtro con lo que tenemos. No, surgió porque apareció una crisis o una situación o un contexto que de repente te empieza a decir, bueno, ¿cómo lo resolvés? En ese momento estamos ahora. En ese momento estamos ahora. Cuando llega la pandemia, a principios de año, que para nosotros muchos, no sé de qué parte del mundo somos, después si quieren me pueden contar ahí en el chat, así nos conocemos un poquito más, pero al menos de este lado del mundo, la pandemia en enero, febrero se veía como una cosa de los chinos. Decía, pobre los chinos, mirá cómo están. Los encerraron a todos ahí en Wuhan, qué lío, qué locura que tengan que estar todos en la casa. 15 días después estábamos todos nosotros encerrados en nuestras casas. Y eso significó un montón de cosas. Generó un montón de crisis, generó un montón de problemas, generó un montón de gente sin trabajo, generó un montón de... y sigue, ¿no? Seguimos padeciendo de alguna manera digamos, los daños y los daños colaterales de la pandemia. Pero si hay algo que generó, yo no quiero caer en el facilismo de decir que toda crisis es una oportunidad, ¿sí? Pero sí generó la situación en la cual la agenda nuestra agenda personal, nuestra agenda, incluso la agenda de nuestras empresas, de nuestros trabajos, nuestra agenda de vida, se vio dada vuelta, pata para arriba. O sea, todas nuestras rutinas, toda nuestra forma de hacer las cosas, todas nuestras formas de relacionarnos, todo, listo, ahora hay que buscar otra forma y empezamos a reinventarnos. Voy a ser sincero, yo no daba clases por Zoom, aunque Zoom existe hace como 5 años. Una sola clase había dado en mi vida de creatividad, perdón, 2, el anteaño pasado, por Skype. Yo siempre preferí juntarme con gente y trabajar, y ir a un lugar, juntarme con 15 personas y ver si podemos inventar algo. Y ahora lo único que hago desde marzo es dar clases por Zoom. Entonces, de alguna manera, la pandemia o esta situación
extraordinaria, en el peor sentido de la palabra, me obliga a innovar. ¿Ok? Ahora bien, lo que vimos cuando surge la pandemia, lo que sucedió al primer mes fue que, estábamos todos en nuestra casa y no sabíamos qué hacer. Crisis, llanto, desastre. Más o menos el tema fue bastante heavy y lamentablemente lo sigue siendo para mucha gente. Pero al segundo mes empezamos a ver que algunas personas se empezaban a reacomodar, ¿vieron? Como que uno decía, bueno, pará, si no puedo dar clase de yoga en mi casa, bueno, mi profe manda un WhatsApp y dice, bueno, ahora empiezo a dar clases por Instagram. Los que quieran sumarse y puedan colaborar con alguna, se suman a Instagram, voy a estar dando clases todos los martes y los jueves a tal hora. Y de repente otra persona que tenía un restaurante dice, bueno, ahora hago un delivery, ¿no? Como que todos nos empezamos de alguna manera a reacomodar. Y de repente todas las reuniones, esto es genial, todas las reuniones que teníamos de trabajo, que a mí me requerían por lo menos 2 horas de viaje, ¿no? Una para llegar hasta el centro, tener la reunión, después otra para volver a mi casa, nos damos cuenta que las podíamos hacer por Zoom y que quizás en vez de resolverlas en 3 horas, las resolvíamos en 25 minutos. Eso pone, vamos a decir, como un aspecto positivo del asunto. Empezamos todo como a reacomodarnos, como a rearmarnos y empiezan a aparecer noticias en los diarios. Yo siempre estoy muy atento a todas las conversaciones que surgen alrededor de esto. Noticias de emprendedores que en tiempos de pandemia innovan, ¿no? Entonces vos decís, wow, qué bien. Y son grandes casos de éxito, ¿no? De este tipo que en medio de la crisis no para de laburar. Generó, no sé, tanta demanda de su producto. Este otro que tenía un emprendimiento que de repente en tiempos de pandemia se vuelve indispensable, se vuelve esencial. Listo, tuvo que contratar 20 personas para que lo ayuden. Y yo lo empezaba a ver en todos los diarios y algo que me generó mucho ruido es una especie de noción de que la innovación sucede algo así como por oportunismo, ¿vieron? Como que, bueno, apareció la oportunidad y el que tenía el valero en la mano la pudo aprovechar y el resto no. Y la verdad es que cuando uno estudia cómo funciona un proceso de innovación, que funciona a base de procesos creativos, obviamente, se da cuenta que la innovación no es un suceso, ¿sí? No es una especie de rayo cósmico que te atraviesa y que vos decís, bueno, se me ocurrió la mega idea, estoy innovando. Ni en mi vida personal, ni en un equipo de trabajo, ni en una empresa las cosas funcionan así. Miren, yo les quiero mostrar, seguramente los que ya hayan tomado clase conmigo en alguna oportunidad lo habrán visto, este gráfico. Este es un estudio que hizo Forbes hace un par de años. Le preguntan a 100 startups, a 100 emprendedores, ¿por qué fallaron? ¿No? Buscaron, hicieron un relevamiento de emprendimientos que fallaron. ¿Por qué fallaste? Una encuesta. Entonces, el 42% dice que no había mercado, ¿no? Como que tenían una buena idea, pero no había mercado. Y se fue, digamos, se fue perdiendo el entusiasmo y, bueno, decidieron cerrar el negocio, bajaron la persiana. Después tenés otros motivos, ¿no? Me quedé sin plata, nunca pude armar el equipo, me superaron, tuve problemas de precios y de costos, etc. Pero lo interesante, y la verdad es que el analista del artículo para mí dio en la tecla, era que la gran mayoría de ellos habían fallado y habían fracasado en realidad por un único motivo. Había un denominador común entre todos ellos. Y ese motivo, lo loco del asunto, es que es el último de la lista. Este que dice failure to pivot. Que no es ni más ni menos que fallar en pivotear. ¿Saben lo que es pivotear? ¿Vieron cuando el GPS te dice recalculando? Vos tenés que ir a un lugar, ¿no? Entonces llegás a una boca calle y hay un atascamiento total, no puedes avanzar. 2 cuadras antes, si vas con un GPS, el GPS te dice recalculando. Doblemos a la derecha y esquivemos este lío para poder seguir avanzando. Bueno, esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Cuando uno está embarcado en un proceso, en una idea, en un emprendimiento, en un negocio, en un proyecto, en lo que sea, la premisa es avanzar, no parar nunca, aunque sean pequeños pasos, ¿no? Esto no hace falta ni que lo explique. Uno va avanzando de a poquito, a poquito, a poquito, a poquito. A veces te chocás contra una pared, a veces te chocás contra una pandemia, a veces te chocás con un socio que te estafa, a veces te chocás con, no sé, un empleado deprimido. Te puede chocar con cualquier cosa, cualquier desafío, cualquier obstáculo. ¿Qué haces ahí? Si seguís avanzando, te vas a seguir chocando.
si haces un recalculando, lo más probable es que puedas encontrar un nuevo camino por el cual puedas seguir avanzando. Cuando uno entiende esto, uno en realidad lo que está entendiendo es cuál es el ADN de la innovación. El ADN de la innovación es sencillamente la reinvención permanente, el recalculando permanentemente. Es algo así como, yo suelo decirlo como surfear la ola, ¿vieron? Viene la ola, entonces el surfista está en la playa, ¿no? Está con la ropa puesta y tiene la tabla en la mano. Entonces tiene una intención, sabe que la quiere pasar bien, punto. Le encanta el surf y quiere surfear la mejor ola. Ahora, en cuanto el tipo agarra la tabla, no sabe qué ola le va a venir, ¿ok? En cuanto el tipo se moja, mete las patas en el agua, no sabe qué ola le va a venir. Después el tipo se tiene que meter adentro del mar y tiene que nadar por lo menos 5 minutos. ¿Vieron que van como así apoyados en la tabla y van haciendo así? No sabe qué ola le va a venir. Y entonces se queda ahí esperando, se queda ahí esperando, se queda ahí esperando y ¡pa! De repente le viene una ola. Y cuando le viene la ola, decide. No se sube a todas las olas, se sube a una ola que su intuición, le indica que puede ser el camino, que puede ser la mejor ola para subirse. Y entonces se sube. Y cuando se sube no sabe qué va a pasar. Después la tiene que surfear, ¿no? Y ahí empieza a hacer equilibrio y va a hacer todo su esfuerzo por bancarla todo lo que pueda, hasta que no pueda más. Ahí se tira al agua. ¿Pero qué hace cuando se tira al agua? ¿Se queda haciendo la plancha? No, vuelve a nadar hasta la orilla y vuelve a hacer lo mismo. Es eso. Y esto básicamente es lo mismo. Cuando uno está trabajando en una idea, en un emprendimiento, en un proyecto, no sabe qué ola le va a venir. No tiene ni idea. Pero entonces, si está preparado, y yo ahora les voy a compartir algunas formas de estar preparados, uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? La incertidumbre no me quema tanto la cabeza. La incertidumbre hasta puede convertirse, mira lo que te digo, en un aliado. Puede convertirse en un recurso para estar atento o atenta. Puede convertirse en un recurso para ejercitar mi curiosidad. Puede convertirse en un recurso para ejercitar mi agilidad. Porque si yo soy un tipo que se logra bancar cualquiera que venga, en función de mis propósitos creativos, en función de mis objetivos, en función de lo que yo quiera lograr en mi vida, bueno, voy a estar construyendo varias cosas, además del emprendimiento que quiera construir. Entre otras cosas, voy a estar construyendo un montón de confianza propia que me va a habilitar para animarme cada vez a cosas más grandes. No me quiero ir por las ramas, pero lo que sí quiero decir es que cuando uno estudia cómo estos grandes emprendedores que en tiempo de pandemia le encontraron la vuelta y le va muy bien, lo que va a encontrar detrás de esos grandes emprendimientos son grandes historias de pivotaje. Grandes historias de tipo que quizás hace 5, 10, 15 años que vienen dándole vuelta al asunto. Y que en determinado momento les viene una ola a la cual se pueden subir. Y mientras están arriba la están surfeando lo mejor que pueden. ¿Se me escucha bien? Por la duda háganme así un ok, porque a veces pienso que estoy hablando... A ver, dame un segundito que tengo algunas personas en sala de espera y me desaparece el cursor del mouse. A ver, ¿qué les puedo mostrar? Tengo acá un caso, tengo varios, esperen que le voy a compartir pantalla de nuevo. Casos que salieron en los diarios, ¿no? Sobre grandes emprendedores. The Copper Company, lo salió hace un par de meses en la BBC, ¿no? Luz Briceño se dedica a investigar la posibilidad de producir textiles que tuviesen propiedades antibacterianas al estar elaborados con cobre. Entonces cuando dice, wow, ¿qué hizo la tipa? Inventó un tapabocas que está hecho de otro material que es mucho más efectivo frente al virus. Espectacular. ¿Qué se le ocurrió un día para el otro? Bueno, quizás no te lo cuenta el artículo de la BBC, pero cuando vos investigás la historia de esta mujer, una historia que tiene un largo recorrido en el mundo de la moda, que en determinado momento empezó a innovar en los materiales que usaban para producir las prendas, y uno de los materiales que habían decidido empezar a explorar era el cobre. Entonces, claro, cuando llega el desafío de la pandemia, la tipa mira para adentro y tenía casi prácticamente servida la solución. O sea, había recorrido el camino. ¿Quién sabe cuántos intentos habrán hecho de producir
textiles con otros materiales. Pero bueno, en determinado momento sacaron algunas conclusiones, llegaron al cobre, de repente llega la pandemia y lo que producen con cobre les sirve. Hay un par de casos más, como por ejemplo, esta es una compañía inglesa que produce cerveza, ¿sí? Y que cuando aparece esto fue al principio de la pandemia, los tipos se dan cuenta de que obviamente el mercado estaba totalmente recortado, porque los pubs estaban cerrados, etcétera, 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 y que había una altísima demanda de alcohol en gel. Miran para adentro, perdón, miran para adentro y tienen las máquinas que les sirven para hacer la cerveza, también les sirven para producir alcohol en gel. No todas ellas, pero algunas. Entonces, rápidamente, digamos, pivotean, recalculan y se ponen a producir un nuevo producto que les sirvió para dos cosas. Número uno, para colaborar con una situación sanitaria que era bastante complicada. Y número dos, para hacer una campaña de marketing que fue espectacular. Porque el dueño tuitea esto, tiene 4.300 likes y 800 retweets en el momento indicado. Entonces, ¿qué innovadores? No, bueno, son innovadores porque la vieron, pero la vieron porque vienen trabajando. Hicieron la tarea, ¿se entiende? Después veo si les comparto algún que otro ejemplo. No me quiero ir en ejemplos porque los pueden googlear, me parece. Prefiero compartir otro tipo de cosas. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a innovar? Digo, ok, está claro. O sea, tengo que permanentemente estar buscando oportunidades para recalcular y seguir avanzando. Esa es como la dinámica, esa es como el ADN. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál puede ser un buen punto de partida para innovar? Yo creo, esto es una opinión mía personal, que el mejor punto de partida para empezar a innovar es agarrar los pedacitos de lo que está roto. ¿Sí? Y cuando yo a veces trabajo con empresas, ¿no? Que me convocan para acompañar procesos de transformación y procesos de transformación cultural, de transformación interna, etc. Y cuando yo digo esto, se agarran de las patas de la mesa. Me dicen, pero ¿cómo? No, acá no hay nada roto. ¿Cómo? Cosas rotas hay en todos lados, amigo. En todos lados, acá adentro seguramente hay cosas rotas. En mi vida hay un montón de cosas rotas. Entonces, primero tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta qué es lo que está roto, ¿no? Para darnos cuenta qué es lo que está roto, uno tiene que querer hacerse esa pregunta. ¿Sí? Es una pregunta que a veces duele, pero que cuando uno está trabajando en un equipo de trabajo, con gente, con varias personas, y la pone encima de la mesa, a veces al principio no surge nada, pero a los 15 minutos, cuando ya se animaron 2 o 3, ya empiezan a decir, ¿qué está roto? ¿Y qué está roto? Todo lo que no funciona bien, todo lo que no se siente bien, todo lo que no está dando los resultados que debería dar, todo lo que se ve feo, todo lo que está deforme, todo lo que es incómodo, todo lo que, a ver, todos en algún punto tenemos como esa sensación de que lo que hacemos se puede mejorar en algún aspecto, ¿no? Bueno, quizás pensar, ¿sí?, que está roto en lo que hacemos, insisto, no necesariamente roto en el sentido de que no funciona, ¿sí? Quizás en el sentido de que, bueno, está feo, está deforme, no fluye, ¿sí? No logra los objetivos que estoy esperando, bueno, ese es un buen punto de partida. Yo uso la metáfora o la analogía de lo que está roto, porque ¿qué pasa con lo que está roto? Lo que está roto te ofrece pedacitos, ¿sí? Y con los pedacitos uno siempre puede hacer algo. Vuelvo a las metáforas creativas. Con los pedacitos, si uno busca la forma de recombinarlos y de ponerlos al servicio de una necesidad o de un propósito, siempre puede hacer algo. Si hay algo que nuestro cerebro tiene una enorme capacidad de hacer, es la capacidad de asociar ideas. De hecho, es una máquina que fue creada para hacer eso. El cerebro asocia cosas, asocia neuronas a un nivel biológico y asocia ideas a un nivel conceptual. Eso es lo que hacemos los seres humanos, asociamos. Entonces, si uno se propone agarrar los pedacitos de lo que está roto y hacer algo al respecto, probablemente esté rápidamente embarcado en un proceso de innovación. Porque eso invariablemente te va a hacer hacerte las preguntas necesarias que te van a llevar por los caminos que te van a obligar a recalcular y seguir avanzando, a pivotear y seguir avanzando.
A lo roto muchas veces le escapamos, y ese es el gran problema con el que yo me encuentro cuando trabajo con emprendedores y con equipos de trabajo. No se quiere hablar de lo roto. Es más, le voy a decir algo. Cuando uno tiene una idea, un emprendedor tiene una idea, un hombre de negocios tiene la idea de un nuevo negocio, la mente, inmediatamente cuando esa idea surge, digamos, de alguna manera se setea en un modo de movida, en un modo optimista. Uno se empieza a imaginar todo lo bueno que podría hacer con esa idea. Che, esta idea está buena porque va a servir para esta cosa, para la otra, ¿no? Nos podemos juntar con tal y vamos a hacer tal negocio, tal oportunidad, y entonces se lo podemos vender a tal, ¿no? Uno como que empieza inmediatamente a ponerse en una especie de modo optimista, que eso dura lo que te dura la dopamina de haber tenido la idea. Eso te puede durar 2, 3, 4 días, 5 días. Ya a la semana te estás empezando a hacer preguntas. Che, pero ¿estamos seguros que queremos hacer esto? ¿Y qué necesitamos? ¿Y de dónde va a salir lo que necesitamos? ¿Y quién lo va a poner? ¿Y cuánto tiempo necesitamos? ¿Y hace falta mucha plata? Uno se empieza a hacer las preguntas, pero no se las hace al día 1, ¿vieron? Se las hace al día 2, 3, 4, eso es cuando te baja la dopamina. Entonces empiezan, digamos, se te equilibran las hormonas, ¿sí? Y tu relación con la idea, ustedes saben que las ideas son muy permeables y son muy sensibles a los estados de ánimo, tu relación con las ideas empieza a tener otro carácter, ¿sí? Recién ahí es cuando uno se puede empezar a preguntar, por ejemplo, ok, ¿qué está rota en esta idea? Porque puede haber cosas rotas en una idea aún antes de realizarla, ¿no? Puede haber cosas rotas en mi conceptualización de la idea. Digo, yo tengo una idea y voy a desarrollar un emprendimiento. Y entonces me armo mi plan de negocios, todavía no la implemento, ¿no? Pero armo el plan de negocios, investigo, tengo mi cuaderno, seteo mis expectativas, seteo mis objetivos, tengo una pizarra llena de planificación. Y una vez que miro eso, lo más probable es que diga, bueno, está todo listo, vamos a arrancar. Pero en ese mismo momento yo podría decir, bueno, acá aquí está roto. Y seguramente van a encontrar algo roto. Y si no tienen la capacidad de encontrar algo roto, cambian la subjetiva. ¿Qué es cambiar la subjetiva? Le preguntas al de al lado. Por ejemplo, Design Thinking, que es esta metodología de desarrollo de proyectos tan conocida, el primer paso en Design Thinking es empatizar. ¿Por qué es empatizar? Porque los tipos que inventaron Design Thinking sabían muy bien que un gran iniciador de un proceso creativo, que un gran iniciador de un proceso de innovación es salirte de vos mismo. No innovamos y no creamos porque estamos demasiado ensimismados. ¿Se entiende? vivimos en nuestro torbellino interno de pensamientos. Entonces, eso, digamos, te puede llevar a los famosos sesgos cognitivos que de alguna manera te hacen ver y vivir una realidad en función de tu sistema de creencias. Tema para otro encuentro, si quieren lo hacemos con algún psicólogo. No es lo mío, ¿sí? Pero cuando uno está demasiado ensimismado, es difícil incluso preguntarse qué está roto. Entonces, si no lo podés ver, le preguntás a tu cliente, che, de afuera, ¿qué te pareció esto? ¿Te sirvió o no te sirvió? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo experimentaste? Y ahí te va a dar un feedback que es valiosísimo. Ese feedback probablemente sea un buen punto de partida para pivotear y seguir avanzando. Pero ustedes no se dan una idea, la cantidad de gente con la que yo hablo, que ni se les cruza por la cabeza la idea de salirte de vos mismo para ver lo que estás haciendo desde otro punto de vista. No se dan una idea. Es difícil. Es difícil, pero es necesario. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Buenísimo. Después, si tienen preguntas, las podemos ir haciendo hacia el final. Hay algo que, ya que estamos hablando de esto, me encantaría como hacer mucho hincapié. Hace un rato estaba mirando un video de la presentación de este Neuralink, creo que se llama, este chip que presentaron la semana pasada, Elon Musk. No sé si lo vieron, es un chip que tiene el tamaño de una moneda, tamaño de una moneda de $1. Te lo implantan en la cabeza, ¿sí? Te lo implanta un robot en la cabeza, ni siquiera un cirujano te lo implanta en la cabeza. Te lo implanta un robot. Tiene 1200 electrodos o una cosa así, y inicialmente va a servir para resolver problemas del cerebro y de la médula, inicialmente. Pero sabemos que el objetivo final de eso es meterte un chip y tener la Wikipedia, ¿no? Que vos pienses y tengas la biografía de San Martín en la cabeza, en el momento, y no tengas que agarrar el celular. Entonces, muchas veces,
cuando se habla de innovación, se le asocia mucho a los grandes hitos tecnológicos, ¿no? Es decir, bueno, es un gran innovador, el tipo inventó un chip que te metes en la cabeza y tenés la Wikipedia, sí, totalmente. Pero detrás de eso, siempre, detrás de toda gran innovación, detrás de toda pequeña innovación, detrás de toda innovación mediana, hay lo que se llama el factor humano. Hay un ser humano. La innovación no sucede porque yo me compré el último iPhone. ¿Sí? Quizás el último iPhone de alguna manera me habilita a hacer conferencias con más personas, ponele, no sé. O me compré una cámara más potente, entonces puedo innovar en la forma en la cual filmo mis videos. Suponte, si ese fuera el caso, ¿no? Pero la innovación es un factor humano. Es algo que generamos los seres humanos. Sobre todo cuando trabajamos en equipo, o sobre todo cuando logramos salirnos de nosotros mismos. Y cuando uno empieza, caza la cuchara, ¿no? Esto es muy interesante. Cuando uno caza la cuchara y la empieza a revolver en el factor humano, en el tarro de la mermelada humana, donde sea que vos estés trabajando, te das cuenta que sucede lo siguiente. Los seres humanos, vamos a tener una masterclass hacia fin de mes sobre el tema de los hábitos. Pero hago una breve introducción ahora y si quieren vamos a profundizar dentro de un par de semanas. Los seres humanos funcionamos básicamente por algoritmos que se llaman hábitos y rutinas en la cabeza. ¿Sí? Tenemos como en nuestra mente, en nuestra psiquis, programadas determinadas formas de hacer las cosas. Y las tenemos automatizadas. ¿Por qué? Porque el cerebro tiende a utilizar la menor cantidad de energía posible, entonces todo lo que se pueda automatizar, va a tratar de automatizarlo. Ejemplo, aprender a manejar un auto, ¿no? Al principio te demanda mucha energía, mucha atención, tenés que estar ahí apretando el embrague, primera, segunda, atento al auto que viene, etc. Y después en determinado momento manejás sin pensar. Bueno, creaste un hábito de conducir un auto. ¿Ok? Toda la ciencia que hay alrededor del tema de los hábitos es muy interesante. No tanto a nivel, bueno, pongamos que a nivel individual es muy interesante porque te habilita a desarmar hábitos que no son buenos para vos, ¿sí? Por ejemplo, después de cenar todas las noches, te clavas una taza así de grande de café, porque el cuerpo te lo pide, ¿viste? Te falta el cafecito. Pero como te clavaste la taza de café, después te dormís a las 3 de la mañana. Como te dormís a las 3 de la mañana, al otro día te levantás con unas ojeras que se te van por el piso, y como te levantás con unas ojeras que se te van por el piso, pasas toda la mañana de mal humor. Entonces ahí vos tenés un hábito, que se llama hábitos atómicos, ¿no? Tenés un hábito, que es una cosa muy chiquitita que haces después de comer a la noche, que te está generando una reacción en cadena negativa, ¿sí? Que se estira hasta el mediodía del otro día. Bueno, de la misma manera, toda la ciencia de hábitos lo que te habilita es a debilitar esos hábitos negativos y generar hábitos positivos. ¿Sí? Ahora, lo interesante de la ciencia de los hábitos, los psicólogos, los analistas y los neurocientíficos descubren hace unos 30 años, es que estos hábitos y rutinas no solo funcionan a nivel individual, sino que cuando estamos en manada o estamos en un equipo de trabajo también aparecen. ¿Sí? Y ahí está el famoso bestseller El poder de los hábitos, de Charles Duhigg. Es un libro que yo adoro, no solo porque con ese libro aprendí cómo funciona la cuestión de los hábitos, sino porque además tiene unos ejemplos que son muy lindos a nivel organizacional y a nivel social. O sea, cómo de repente una empresa... A ver, voy a buscar. Creo que tengo un caso acá para mostrarles, que sale de ese libro. Denme un segundo. Ya que estamos hablando de esto, se los muestro. Voy a compartir pantalla. Acá tenemos. Este es un caso que está explicado muy bien en uno de los capítulos del poder de los hábitos. ¿Sí? Es el caso de una metalúrgica que se llama Alcoa, que es una compañía enorme en Estados Unidos. Se los cuento muy brevemente para que no me quite mucho tiempo, después lo investigan si quieren. Contratan a un nuevo CEO. La compañía estaba en crisis, en el año 80 y pico, 87. Llega este tipo, Paul O'Neill, y cuando lo contratan como un gran hombre de negocio, ¿no? Como el tipo que iba a salvar la compañía, ¿no? Entonces, cuando él hace la presentación con digamos, los accionistas, el board de directores y toda la cuestión, el tipo se presenta y habla durante 2 horas, sin parar, de que quería hacer un máximo enfoque en la seguridad de los trabajadores. Un tema del cual
ninguno de los otros directivos tenía en la cabeza. La seguridad de los trabajadores era una cuestión de el área de seguridad e higiene, que ahí tenía unas políticas, unas normas, unos carteles pegados en la pared y ya. ¿Qué me venís con eso? Le dicen. Acá tenemos que mejorar los dividendos, hay que aumentar las ganancias, hay que abrir nuevos mercados. ¿Qué? El tipo dice, no, si yo me voy a quedar acá, yo quiero trabajar en esto. ¿Sí? Fast forward, me vengo al futuro, ¿sí? Cuando el tipo se va en el año 2000, el ingreso neto anual de la compañía era 5 veces mayor antes al de su llegada. Había expandido la compañía de una forma realmente impresionante. Y nunca sacó su foco de la seguridad de los empleados. Lo que había generado ese hombre fue un hábito atómico, una reacción en cadena positiva. Fue una innovación, ¿sí?, en función de un pequeño cambio que fue generando un efecto dominó. Entonces, de repente, el empleado un empleado de esta compañía llegaba al trabajo y le regalaban nuevos cascos que eran de mejor calidad. Y había una nueva cartelería que era mucho más agradable, que le recordaba que se tenía que cuidar, que tenía que ser solidario con sus compañeros, que tenía que mantener la higiene. De repente el viernes a la tarde había una charla abierta, libre, sobre el tema de la seguridad. De repente hacían una encuesta. Y de repente pasan los meses y la gente se sentía más cuidada. Y de repente pasan los meses y porque la gente se sentía más cuidada, se ponía más la camiseta, ese término horrendo, ¿viste? Típico de jefe, pónganse la camiseta. Pero esto empezaba a suceder. La gente se sentía dueña de su espacio de trabajo, porque el espacio de trabajo la protegía. No solo la protegía económicamente, sino que también la protegía en términos de salud. Y entonces empiezan a pasar los meses y la gente que se sentía protegida y cuidada y tenía la camiseta puesta empieza a producir más y mejor. Y no solo eso, sino que empiezan a producir ideas, y empiezan a producir nuevos productos, y empiezan a producir nuevos mercados, y toda la maquinaria empieza a funcionar mucho mejor, porque a un tipo se le ocurrió que en vez de pensar como piensan todos, que hay que aumentar las ganancias, ¿qué tal si generamos un efecto en cadena aumentando la confianza de nuestros colaboradores? ¡Es genial! Eso para mí es como un modelo de innovación fantástico. Lo que pasa es que, claro, uno lo ve en el libro, lo lee en el libro de Dahi, y lo lees en 5 páginas, pero fue un camino de 20 años de pivoteo y reinvención, ¿no? Con una visión, un tipo que tenía una visión y que después fue buscándole la vuelta para ir construyendo esa visión. Ustedes saben que la palabra idea viene de eidos, que significa yo vi, ¿no? O yo veo. A mí me fascina esa relación visual que hay entre las ideas que podemos tener y las cosas que vemos. Las ideas son inicialmente como cosas visuales. Tienen ahí un componente imaginario, en el sentido de la imagen, ¿no? Uno lo puede ver en su cabeza o lo puede ver en la realidad. A veces lo ves, vas por la vida y ves ahí, ves una idea, la ves, aunque no está hecha, la ves. Y otras veces la ves acá adentro, ¿sí? Y eso, siguiendo con la metáfora del GPS que usé al principio, es la dirección que vos le pones al Google Maps. ¿A dónde querés ir? Yo quiero ir acá. Perfecto. Esa es tu visión, esa es tu idea. ¿Cómo vas a llegar de acá a acá? Bueno, ahí vas viendo, ahí vas surfeando la ola. A fuerza de intentarlo, reinventarte, reinventarte y reinventarte. ¿Sí? Vamos a fin de mes vamos a tener un encuentro sobre los hábitos, porque me parece un tema recontra interesante. Hay algo que me parece que también es importante charlar, por lo menos 2 minutos. Una vez, a ver, voy a hacer una pequeña encuesta. Me van a contestar en el chat. Una vez a Steve Jobs le preguntaron qué es la innovación para vos, Steve. Uno de los mayores innovadores de la industria de la tecnología, ¿no? Y Steve Jobs dijo, la innovación es decir que no a cientos de cosas. Se quedaron todos así mirando. ¿Cómo la innovación es decir que no? Hay bibliografía entera que habla del valor del sí, ¿no? De la aceptación, del decir que sí, del decir que sí a todo, y de repente viene este gran innovador y te dice que no. No. Para mí la innovación es decir que no. ¿Por qué creen? Le voy a dar un minutito para que me compartan ahí en el chat mientras lubrico la garganta. ¿Por qué creen que Steve Jobs dijo que la innovación es decir que no a cientos de cosas?
A ver, ahí empiezan a aparecer algunas ideas. Siempre me desaparece el cursor del mouse. Ahí está. Daniela me dice, ahí se me fue, diciendo que no te focalizas en lo que sí quieres, muy bien, porque te desenfocas de tu objetivo, de tu intuición, muy bien, para no perder el foco, muy bien. Creo que lo dice para cuestionar, definir mejor tu idea, porque hay que seleccionar, elegir. Exacto. ¿Saben qué? El tipo se dio cuenta muy rápidamente que el problema, cuando uno quiere llevar adelante un proceso de innovación, el problema no es tener ideas. Tener ideas es el menor de los problemas, de hecho. Las ideas abundan. Y si tenés un equipo de gente y tenés un par de reglas de juego, es muy probable que puedas generar muy buenas ideas. De hecho, hace una semana terminamos un workshop, no sé si está Flor por ahí conectada, creo que no, con Flor Ortelli, que es una arquitecta, ella es especialista en mecánicas y metodologías de ideación. Hicimos un experimento, armamos un workshop de ideación con 25 personas. Todos los miércoles a las 8, a las 7 de la tarde nos juntábamos acá, hacíamos un Zoom y empezábamos a utilizar una serie de herramientas y de recursos para generar ideas en función de determinados dilemas y desafíos. La cantidad de ideas que aparecieron, pero no se dan una idea, y de ideas muy buenas, muy buenas. El tema es después qué hacemos con ellas. Una de las cosas que tenemos que hacer con las ideas es, como bien ustedes me acaban de decir en el chat, es elegirlas, es seleccionar. Entonces, cuando vos le decís que sí a una, efectivamente le decís que no a un montón de otras cosas. ¿Sí? Ahora de moda hay dos tendencias. Por un lado está el minimalismo, ¿vieron? Hay un montón de videos en YouTube de gente que dice, bueno, no, el consumismo no va para mí, así que vendí todo, vivo en una casa donde tengo un colchón en el piso, tengo una sola remera, tengo un cuaderno y un lápiz, y soy feliz, y ya está, esa es mi vida. ¿Vieron? Ahí está lleno de minimalistas. Lo cual está bueno, qué sé yo, me parece que para balancear un poco, equilibrar un poco la balanza está bueno. Hay otra tendencia similar, que es el esencialismo. No sé si oyeron hablar algo de los esencialistas. Los esencialistas no es que venden todo lo que tienen y se quedan con pocas cosas, sino que dejan de hacer todo lo que puedan dejar de hacer para hacer solo lo que sea importante. Eso es más interesante para mí, ¿sí? Porque en esta cultura, que por un lado celebra el no tengo tiempo, ¿no? ¿Cómo andás? Estoy a full. Estoy a pleno, no, tengo millones de cosas, duermo 5 horas por día porque me acuesto a las 2 de la mañana, me levanto a las 8 y tengo un Zoom de tal cosa. ¿Qué tenés? Ah, qué groso, muy bien, perfecto, bárbaro. Buenísimo, ¿no? En determinado momento hay una generación de jóvenes, millennials en adelante, que mira para atrás y dice, ¿para qué sirve todo eso? O sea, ¿para qué sirve que el día tenga 24 horas y que 20 yo esté siendo arrastrado por la próxima tarea? ¿Para qué sirve? Termino cansado, ¿sí? Termino desmotivado, las cosas que logro nunca me llegan a satisfacer. Entonces aparecen los esencialistas, que ¿qué dicen? ¿Sabes qué? No voy a hacer nada, voy a hacer solo lo que esté alineado a mis propósitos creativos. Solo eso. Entonces, o tu propósito de negocio o tu propósito de vida. ¿Ok? Entonces, hacen una lista, ¿no?, de todas las cosas que hacen en el día y empiezan a tachar, esto no lo voy a hacer más, esto sí, esto no, esta persona la saco de mi vida, esta mesa la corro porque me molesta, este cliente lo dejo, a este le voy a dar más bola, etc. Empezás de alguna manera, a acotar tu marco de acción a aquello que realmente te convoca. Hablando de lo que hablábamos al principio, ¿sí? Si la realidad me convoca a algo y de adentro hay algo que me evoca, bueno, trato de prestarle atención a las cosas que me convocan. Esto, el esencialismo, sí me parece un gran punto de partida para la innovación. Un enorme punto de partida. Cuando uno trabaja en un proyecto con un equipo de gente y uno se pone a hacer una especie de análisis o de relevamiento de qué son todas las cosas que hacemos para llevar adelante nuestro trabajo, ¿vos qué haces? Y mira, yo hago esto, 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 y vos qué haces, yo hago esto, 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 y vos qué haces, yo hago esto, esto y esto. Entonces ponemos todo eso sobre la mesa, lo que va a empezar a pasar es que nos vamos a dar cuenta que hay un montón de tareas duplicadas, que hay un montón de tareas que nos están demandando mucho tiempo y nos ofrecen pocos resultados, que hay un montón de gente que está cansada y está desmotivada y que en realidad la tarea que tiene no es tan relevante. Entonces vos tenés a un tipo ahí que está desmotivado y que su tarea que quizás la podés automatizar. El tema de la automatización es algo que me quema la cabeza. Hay un montón
de grandes compañías, que, y esto se lo digo porque realmente trabajo con algunas de ellas, que tienen muchas funciones, que tienen a una persona completando una planilla de Excel bajando así, apretando el botón scroll down, ¿vieron? Que tranquilamente lo podés automatizar. Vos decís, bueno, pará, se queda sin trabajo. No. Redefiní esa posición. Porque esa nueva automatización va a requerir mantenimiento, va a requerir desarrollo, va a requerir, bueno, en fin, un montón de cosas. Entonces, vuelvo a lo que estaba, soy de irme un poco por las ramas. Vuelvo a lo que decía antes. Si uno quiere, de alguna manera, empezar a optimizar la forma en la cual está haciendo las cosas, el esencialismo puede ser un buen punto de partida. Y como punto de partida se puede convertir en un proceso de transformación que derive en un proceso de innovación. ¿Sí? Tratar de identificar cuáles son aquellas cosas que estamos haciendo que de alguna manera nos convocan y que están alineadas a nuestros propósitos y a nuestros objetivos, y todo lo demás o sacarlo del mapa, o automatizarlo, o ver la manera de que no nos ocupe tanto tiempo. ¿Sí? Yo no puedo creer cómo se nos va el tiempo. Bueno, quiero compartirles un par de cosas más antes de hacer 5 minutos de preguntas si tienen. Miren, les voy a compartir esto, que me parece que está bueno y no todos lo tienen muy presente. Compartir pantalla, ¿dónde está? Aquí está compartir pantalla. Esta es la famosa ley de difusión de la innovación. ¿Alguien la conoce? Pulgar para arriba. Si no la conocen, pulgar para abajo. Todo pulgar para abajo. Bueno, ok. No hay nadie de marketing por lo que veo, porque es una vieja ley que está en los manuales de marketing y de comunicación de hace por lo menos 40, 50 años. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la ley? Ahora se las explico, Pero ¿qué pasa con la ley de difusión de la innovación? Que los tipos que trabajamos en el desarrollo del proceso de innovación nos dimos cuenta que no solo funciona en términos de comunicación, en términos de marketing y comunicación, sino que también funcionan en términos de transformación interna. O sea, yo tengo un equipo de trabajo, tengo 30 personas que siempre hacen lo mismo de la misma forma, ¿sí? Y quiero que innoven, quiero que empiecen a cambiar. Bueno, cuando empiezo a trabajar con ellos, descubro que esta ley de difusión de la innovación se aplica impecablemente. Se las explico muy brevemente. Primero se las voy a aplicar en términos de comunicación y después se las voy a aplicar en términos de transformación. ¿Qué nos dice la ley de difusión de la innovación? Vos tenés una nueva idea. ¿Sí? Vamos a usar una metáfora para que se entienda. Aparece Steve Jobs e inventa el iPhone. ¿Sí? El primer teléfono que no tenía botonitos. ¿Se acuerdan que antes estábamos todos con los BlackBerry que tenían 400 botones en la pantalla? Y de repente aparece un tipo que dice, no, yo voy a inventar un teléfono que no va a tener botones. ¿Sí? Entonces, vos tenés ese producto y se lo presentás al mercado. Lo que te dice la ley de difusión de la innovación es que cuando vos presentás eso, vos vas a tener un 2,5% más o menos, que van a ser los innovadores, el tipo que podría haber tenido esa idea, o el tipo que en tu equipo de trabajo un día vino y te dijo, che, ¿qué tal si hacemos un teléfono que no tenga botones? Un innovador, un visionario, un tipo que la vio. Esos son un 2,5% de tu población, digamos, son los menos, son los brillantes, los extraordinarios, ¿sí? Después tenés un 13,5%, son valores aproximados, son representativos, ¿sí? Esto obviamente puede variar, que son los llamados early adopters. ¿Quiénes son estos? Son los tipos que una vez que salió el iPhone, hacen cola una noche antes del Apple Store para comprarlo. Pero que vos decís, ¿qué están locos eso? ¿Por qué no esperan una semana y van y lo compran y ya? No, ellos lo quieren tener en el momento. Quieren formar parte de eso. ¿Sí? Son los adoptadores tempranos. Y después tenés las mayorías. Son las masas que se dividen entre mayorías tempranas y mayorías tardías, por decirlo de alguna manera. La mayoría es muy racional. A la mayoría hay que convencerla de que haga un cambio, de que adopte un nuevo producto. ¿Sí? A los early adopters y a los innovadores no hay que explicarles tanto, son más de las tripas. Si de repente se les cruza por la cabeza que quieren el último iPhone, van a hacer lo que sea para tenerlo, aunque no sea racional. ¿Se entiende? Es más como impulsivo desde donde trabajan ellos, de donde, digamos, accionan ellos. Y después tenemos a los rezagados.
que son los tipos que se compran un iPhone porque ya no quedan teléfonos que tengan botones. Mi teléfono eran los de antes, me tuve que comprar un iPhone. Un iPhone o un Android, cualquier cosa. Estoy usando un ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, la ley de difusión de innovación, lo que te dice, un poquito que se me fue la pantalla, la ley de difusión de la innovación, lo que nos dice es que si yo quiero, de alguna manera, introducir un nuevo producto, no le tengo que hablar a las mayorías porque el esfuerzo que voy a tener que hacer para convencer a las mayorías va a ser muy grande. Voy a tener que hacer mucho esfuerzo de publicidad, de esto, hay que explicarla, hay que convencerla, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer es convencer a mis early adopters, a las personas que están más atentas a lo que yo estoy haciendo. Personas que ya son curiosas de por sí, que ya tienen la lamparita encendida y que están buscando cosas como las que yo estoy haciendo. Que no son 200.000, quizás son 20. ¿Sí? Quizás somos nosotros. En mi caso, somos las 40 personas que estamos acá. Yo no hago una charla para que la mayoría me entienda. Yo convoco a las personas que pueden estar atentas a lo que yo estoy haciendo, que son los que estamos acá hoy. Y cada uno de ustedes, en su proceso de, digamos, de emprendimiento, de proyecto en su empresa, tienen seguramente un público que está atento a lo que ustedes están haciendo, que puede estar ahí con la curiosidad encendida, que no son 200.000, son 5, 6, 7. Entonces, la teoría de la difusión de la innovación nos dice lo siguiente: si vos le hablás lo suficientemente a ellos, si vos le prestás la suficiente atención a ellos se van a volver embajadores tuyos, ellos se van a volver portavoces tuyos, y cada uno de ellos va a multiplicar la propuesta. Y cuando varios de ellos hayan multiplicado la propuesta, se va a hacer ruido. Y cuando surja el ruido, las masas se van a dar vuelta y van a decir, ¿a dónde está el ruido? ¿Por qué hay tanto ruido ahí? Y van a venir a ver qué pasa. ¿Se entiende? Hágame así o así. Así no, los que tienen la cámara encendida. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, esto te cambia prácticamente, o de alguna manera te ayuda a definir muchas cuestiones que tienen que ver con la estrategia de comunicación, con lo que yo voy a hacer, con mi propuesta de valor, etc., ¿no? Pero lo interesante de esto es que funciona en términos de transformación, y a esto es a lo que quería ir. Yo tengo un equipo de trabajo con 10, 15, 20 personas, pasa exactamente lo mismo. Quiero que suceda algo nuevo, quiero implementar una nueva forma de hacer las cosas, quiero implementar una herramienta. Si yo trato de convencerlos a todos de movida, lo más probable es que reciba mucho rechazo y que tenga que hacer mucho esfuerzo en convencerlos. Y ese es el gran error que cometen las grandes empresas que quieren de alguna manera generar grandes procesos de transformación de un coletazo, ¿no? Que dicen, bueno, a partir de ahora iniciamos el proceso, le mandamos 300 mails a todos y todos van a estar alineados a lo que queremos hacer. No, no funciona así. Lo que vos tenés que hacer si querés generar un proceso de transformación es identificar esas 10, 15, 20, 3, 7 personas que ya están atentas y permeables a lo que vos querés generar, trabajar con ellos y empoderarlos para que se vuelvan portavoces de tu proceso de transformación. Básicamente eso. Nuevamente, la innovación es un factor humano. La innovación no sucede porque cambiamos todas las computadoras o porque le cambiamos el celular a todas las personas o porque contraté una suscripción a Slack o a Zoom. La innovación sucede porque un determinado grupo de personas se sintió habilitada y empoderada para intentar cosas. Intentar cosas. ¿Se entiende? Me quedan muy pocos minutos. Lamento, seguiría un montón más, pero vamos a tener algunos encuentros más. Esto queda grabado por si después lo quieren compartir. Quiero cerrar con un plan de acción, que es un plan de acción con el cual venimos trabajando hace varios meses, sobre todo más en los últimos meses, con algunas empresas y emprendedores y personas que se acercan a nosotros porque por necesidad necesitan transformarse, necesitan innovar y no saben por dónde empezar. Es un plan de acción que de alguna manera resume todo lo que yo les conté hoy. Resume esta cuestión de avanzar a toda costa, resume esta cuestión de hacernos preguntas, resume esta cuestión de cambiar la subjetiva para poder ver las cosas de otro punto de vista, resume la cuestión de idear y resume la cuestión de intentar algo. Está todo resumido en 5 pasos. ¿Sí? Yo sé lo que va a pasar cuando yo les muestre esto. Ustedes lo van a ver y van a decir, ah, mira qué simpático, está bueno. Y para muchos de ustedes esto va a quedar ahí.
El verdadero potencial de esto no está en que ustedes se enteren que esto existe, sino en que ustedes lo hagan. Porque cuando ustedes lo hacen, ahí sucede lo inesperado. Ahí sucede lo que ni ustedes ni yo sabemos que va a suceder. Y es donde está, digamos, el germen de la innovación. Cuando uno pasa de la imaginación a la acción, lo que nos trasciende es la realidad. Que la realidad siempre te enseña algo, siempre te demuestra que estabas a la altura o que no estabas a la altura, que lo que vos suponías era o no era, ¿no? Te expande de diversas maneras. Yo creo que, al menos en mi experiencia, la realidad siempre supera mi propia ficción. Lo que pasa es que no siempre me animo a saltar de mi ficción a la realidad. Ese es otro tema. Pero cuando me animo a saltar, la realidad suele superarme, para bien o para mal. Así que bueno, les voy a compartir un plan de acción. Voy a volver a compartir pantalla, un segundito. Un plan de acción, un framework, un plan de trabajo, pongan el nombre que quieran, es una receta. La innovación no tiene receta, pero esto es una receta para hacer algo que por lo menos impulse los procesos de innovación. ¿Sí? Cuando hacemos lo que se llama el famoso diseño de la innovación, cuando uno diseña un contexto en el cual la innovación pueda llegar a suceder, tiene que tener en cuenta estos 5 elementos, que son la flexibilización del ambiente, ¿sí? Tratar de hacer que las cosas duras sean lo menos duras posible, cuanto más rígido, menos posibilidad de cambio hay, la observación y la identificación, la capacidad de darnos cuenta de las cosas, la posibilidad de idear, o sea, la posibilidad de que haya un espacio donde podamos pensar ideas, porque si ni siquiera hay un espacio para pensar ideas, es muy poco probable que suceda algo, la posibilidad de planificar y la posibilidad de poder prototipar y testear, o sea, que las ideas no queden en el papel, sino que haya un momento para que alguien diga, che, probemos esto, a ver qué pasa. Pero cuando probamos, bueno, aprendemos algo. ¿Sí? Sobre estos 5 pilares, que todos ellos pueden ser transitados a través de preguntas, si hay algo que hacemos los creativos y las personas que facilitamos procesos de transformación es hacer preguntas, básicamente. Preguntas como esta: ¿cuáles son los factores limitantes? ¿Qué puede ser mejorado? ¿Qué puedo conectar para crear? ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿Qué aprendo de esta experiencia? Preguntas. Como decía Einstein, si tengo 1 hora para resolver un problema, dame 55 minutos para hacerme preguntas. Así voy a usar mi hora. Y si yo uso 55 minutos para hacerme preguntas, en 5 minutos seguramente me voy a arrimar un poco más a la solución. ¿Sí? Entonces, sobre esto desarrollamos este framework, o este plan de acción, que son 5 pasos bien sencillos. APB, son hiper sencillos. Paso número 1, hacer una pregunta a tu emprendimiento, o a tu negocio, o a tu idea, o a tu obra, lo que vos quieras. Le haces una pregunta. ¿Qué pregunta? La que quieras. Se te van a ocurrir miles. Bueno, elegí una, porque mañana vas a hacer otra. Y esto es un framework que lo van a hacer durante una semana, todos los días, de lunes a viernes. ¿Sí? Los mismos 5 pasos. Entonces, le haces una pregunta y el paso número 2 es responderle utilizando 2 sombreros distintos. ¿Se acuerdan de 6 sombreros para pensar de Edward de Bono? Libro legendario de creatividad. Luego te sacás el sombrero tuyo y te pones el sombrero de tu cliente o de tu público y tratar de responder desde ahí. ¿Sí? O incluso, no lo haces vos, vas y le preguntás a otra persona, che, frente a esta respuesta, ¿cómo responderías vos? Entonces respondés a la misma pregunta desde tu subjetiva y desde la subjetiva del otro. ¿Sí? Paso número 3. Utilizando esas respuestas haces un brainstorming, como quieras. Hay miles de metodologías de ideación, en gaiki.org hay algunos artículos que pueden buscar, Flor de Loto, método inventivo sistemático, lo que ustedes quieran. Hacen un brainstorming, hacen una lista de ideas, cualquier cosa, lo que se les ocurra, salen a caminar y piensan ideas. La mayor cantidad de ideas que puedan. ¿Sí? Paso número 4, eligen una de esas en función de cuánto esa idea les resuena. La que más atractiva les parezca. Y paso número 5, estiman cuáles serían los primeros pasos para que esa idea suceda. No la van a hacer esa idea. Ese día termina ahí, el ejercicio terminó ahí. Ahora bien, al otro día hacen lo mismo, cambiando la pregunta, obviamente. Y siguen todos los mismos pasos. Y al otro día hacen lo mismo. Y al otro día hacen lo mismo. Y lo hacen durante una semana. Entonces, cuando trabajamos con equipo de trabajo, lo que hacemos es que hagan esto la primera semana de cada mes. Y si vos haces esto la primera semana de cada mes,
Al cabo de una semana vas a poder hacer esto. Que ni hace falta que lo explique, pero lo voy a hacer por las dudas. Lo que vas a poder hacer es conectar los puntos. Lo que vas a poder hacer es sacar denominadores comunes. Lo que vas a poder hacer es sacar esos elementos que aparecen una y otra vez en el universo de cosas que estás haciendo. Esos elementos pueden ser oportunidades, esos elementos pueden ser ideas, pero esos elementos también pueden ser cosas que están rotas. ¿Sí? Si una y otra vez te aparece que tenés tal desafío, o que te falta tal cosa, o que tal persona no está rindiendo como debería, o que tal producto no tiene tal resultado, o que no tenés esta respuesta, bueno, ahí tenés el punto de partida, ahí tenés lo que está roto. Es evidente, lo podés ver. Ahora, si no haces la tarea, es muy poco probable que puedas sacar estos puntos en común. ¿Sí? Entonces, haces esto la primera semana del mes, y las 3 semanas restantes te dedicas a atacar ese denominador común, ese factor que aparece una y otra vez en cada día. Y como yo les decía antes, no tengan miedo de que no aparezcan denominadores comunes, porque si hacen un poco de esfuerzo van a aparecer, porque la cabeza es increíblemente ágil a la hora de asociar ideas. Entonces, cuando ustedes hayan completado esta planilla, van a poder sacar sus propios denominadores comunes. Y esos denominadores comunes van a ser seguramente grandes puntapiés para iniciar un intento. No quiero decir para iniciar una innovación, quiero decir para iniciar un intento. ¿Sí? Un intento que me va a hacer recorrer un camino nuevo, que me va a hacer nuevas preguntas, que me va a hacer intentar nuevas cosas, que me va a hacer hablar con otras personas, que me va a hacer cambiar alguna herramienta, y que en el mediano plazo me puede llevar a una idea nueva, y que esa idea, en el mediano plazo, me puede llevar a una innovación. ¿Se entendió? Si hay algo con lo que me gustaría cerrar, es con que la innovación no es una noticia de los diarios que aparece en tiempos de pandemia. La innovación es un fenómeno que, al igual que el proceso creativo, es un tanto incontrolable, en el sentido de que uno no sabe muy bien a qué ola está por subirse, pero que, en definitiva, si hay algo que puede sacar en limpio, es que, como dice la canción de Fito, me parece, ¿es solo una cuestión de actitud? Es una cuestión de actitud. De intentar una y otra vez, ¿sí? De estar muy atentos, a hacernos preguntas y a querer siempre avanzar en la dirección de nuestra visión. ¿Sí? De esa idea, de ese objetivo, de ese punto al cual uno quiera llegar. Cuando uno tiene eso claro, cuando uno sabe a dónde quiere llegar, o por lo menos, por decirlo de alguna manera, tiene una intuición, porque quizás después en el proceso de innovación, la idea se empieza, o el objetivo se empieza como a redefinir, que eso es tema para otra charla. ¿Qué pasa cuando nuestros objetivos se nos cambian, no? Mucha gente siente culpa. Cuando no, pará, yo pensé que tenía que lograr esto, pero ahora me aparece esta otra cuestión. O me desenamoré de esto y me encantaría estar haciendo otra cosa. Bueno, ya hablaremos de eso. En la medida en que uno va de alguna manera nutriendo esta capacidad de adaptarse, de hacerse preguntas, de avanzar, de pivotear y seguir intentando, van apareciendo los famosos elementos inesperados del proceso de innovación o del proceso creativo, que son los grandes hallazgos. ¿Sí? Y cuando los grandes hallazgos están en sintonía con una oportunidad, ahí aparecen los saltos cuánticos. Ahí aparecen, digamos, la tipa que justo tenía el producto que en época de pandemia era necesario. Yo no quiero que ahora estén pensando en época de pandemia. Ahora no es momento de estar pensando en época de pandemia. Ahora es momento de estar pensando en la post-pandemia, en el mundo que estamos creando a partir de pasado mañana. Ahí están todas las oportunidades. Ahí es donde yo, si miro un poquito para allá y miro un poquito para adentro y me pregunto qué está roto, cuáles son mis elementos, cuáles son mis propósitos, tengo el verdadero potencial de crear algo que pasado mañana realmente sirva para algo, aporte valor, haga la diferencia, innove. ¿Sí? Y me encantaría cerrar esta charla con ese mensaje. No sé cuál es la situación de cada uno de ustedes, el contexto, la necesidad,
la problemática que están viviendo. Seguramente estamos todos muy enrollados en el problema de acá, del hoy, ¿sí? Pero traten de hacer un ejercicio, un esfuerzo de no ver, no les estoy diciendo que miren mañana, traten de mirar pasado mañana. Traten de que el árbol de la pandemia asquerosa no nos tape el bosque, ¿sí? De mirar un poquito más allá y de empezar a hacer una pequeña tarea, pequeños pasos que uno pueda ir haciendo para acercarse a ese objetivo. En función de eso, vamos a tener... bueno, les cuento brevemente, así y cerramos. Tenemos otro workshop de ideación que iniciamos la otra semana con Flor Ortelli, 4 encuentros para desarrollar metodologías de ideación. La verdad que está buenísimo, busquen si quieren después los videos en Instagram. Se genera un clima muy lindo, es en vivo, nos juntamos ahí en vivo las personas a experimentar con las metodologías y se generan muy buenas cosas. Y después, hacia fin de mes vamos a hacer una charla abierta sobre los hábitos. Y ahí vamos a ahondar mucho más en el factor humano y en lo que podemos hacer para empezar a generar cambios atómicos o hábitos atómicos, ¿sí? Bien, tengo 5 minutos y me tengo que ir a practicar karate, perdón. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir en el chat? Voy a repasar el chat rápidamente para ver si hay alguna pregunta que me hayan puesto antes. Acá Juan Bautista me dice, perfecto, a partir de esa idea empezamos a recalcular. Muchas gracias, Facu. Exactamente. Uno siempre tiene una idea que es un punto de partida. Perdón, esto es buenísima tu pregunta, Juan, porque muchas veces pensamos que las ideas, o que la creatividad, o que la innovación, ¿por qué no?, es como el punto de llegada. ¿No? Como dice, bueno, uno innova y llegó a algo, cuando en realidad es todo lo contrario. La innovación es un suceder, ¿sí? Es una dinámica que va de alguna manera reinventándose permanentemente, y en ese suceder hay hitos. Esos hitos son las ideas, esos hitos son los nuevos productos, pero no termina ahí el asunto. Muchas veces esos hitos son disparadores de nuevos procesos, ¿sí? Por lo cual, no piensen en esto como que, bueno, llego a la idea o llego al objetivo, sino que desde el objetivo que yo me planteo, miro hacia adelante. La diferencia es pequeña, pero es significativa, ¿sí? Andrea me pregunta rápidamente, gracias por todo, Facundo, tengo 2 preguntas. ¿Qué es la creatividad por imitación? ¿Y qué es la creatividad por demanda? Bueno, hay un artículo en gaiki.org que tiene que ver con los algoritmos de la creatividad, búscalo. Creatividad por imitación es cuando vos iniciás un proceso creativo imitando algo o copiando algo. Mirás un producto de otra persona y lo copiás y entonces empezás a hacer algo con ello, ¿sí? Y por demanda es cuando el contexto te demanda una respuesta. Entonces vos tenés una presión, un desafío, un problema y tenés que ser creativo, ¿sí? Ahí se puede iniciar un proceso creativo. Pero está mucho más explicado en el artículo que está en gaiki.org. ¿Puede ser que para nuestro proyecto partamos desde todos los algoritmos según el momento? Es muy probable que saltes de un algoritmo a otro según el contexto. Muy probable. Es muy probable. Lo interesante es saber que existen, porque cuando vos sabés que existen, podés cambiar. Decir, bueno, no tengo ganas de trabajar en este sentido, entonces ahora intento copiando algo, o ahora intento modificando algo, ¿no? Como que uno puede ir cambiando de una metodología a otra. Bueno, gracias a todos por haberme acompañado esta tarde, espero que haya sumado un poquito, espero que les haya resonado alguna idea. Los invito a seguir acompañándonos en estos encuentros tanto abiertos que estamos haciendo los días jueves. El jueves que viene, perdón, me estaba olvidando lo más importante, el jueves que viene a la misma hora, Flor Ortelli nos va a estar brindando una masterclass sobre Mindset Ágil, que tiene mucho que ver con esto, sobre cómo empezar a programar nuestra cabeza para pensar ágilmente y para empezar a surfear la ola del cambio. Así que si quieren, ya pueden entrar a Gaiki y registrarse ahí y reservar su lugar. Gracias totales por todos. Por todo, por la compañía, por la buena onda, por los pulgares para arriba, por las ideas, y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Abrazo, ¿eh?